Entonces, lo que hoy vamos a platicar va a ser de medidas de dispersión. Y entonces el objetivo de la clase es responder cómo se define la precisión, recall y F1, cómo interpretar una matriz de confusión y qué es ROC y AUSE. Ok, entonces, ¿de qué se trata esto? Pues ya tenemos, digamos, algunas formas de identificar qué también están aportándose nuestros algoritmos. O sea, al fin y al cabo, muchas veces nuestro problema de ciencia de datos se convierte en un problema de encontrar parámetros e hiperparámetros a un modelo, con lo cual, si ya los tuviéramos, ya nos das un nuevo valor y entonces te puedo dar una predicción, ya sea de clasificación o de regresión. Bueno, pero entonces, pues ya hemos platicado mucho acerca de cross-validation y otras cosas, y quisiéramos además poder comparar, o sea, no solamente saber que nuestro algoritmo, nuestra búsqueda de parámetros ha sido minimizada, sino además o sea, ¿qué otro tipo de errores, qué otro tipo de comportamientos puede tener? Y en particular, pues justo estas herramientas que vamos a ver hoy se ocupan mucho para el caso de algoritmos de clasificación. Entonces, en el caso de modelos de clasificación, es necesario saber qué tan bien nuestros modelos logran predecir y errar, ¿no? Qué tan buenos son para predecir y qué tan buenos son para equivocarse en cada una de las clases, ¿no? Pero digamos que sí quisiéramos a veces tenerlo a nivel clase, ¿no? Ahora, para esto vamos a definir primero 4 cosas. La primera va a ser nuestra variable tn, que son true negative o negativos verdaderos, el cual son los casos, o sea, vamos a ver justamente como lo que ustedes ya aprendieron en algún punto de estadística, ¿no? Lo que eran sus error tipo 1 y su error tipo 2, ¿no? O sea, justo eso, vamos ahora a repetir esas mismas ideas, pero digamos con otro enfoque un poquito distinto, o sea, como que lo que queremos es tener unos, justamente unas medidas que nos digan qué tan bien estamos clasificando, ¿no? Entonces, primero, esta de true negative, lo que nos dice es el valor negativo y se predijo como negativo. Es decir, vamos a contar cuántos eran de tipo 0, por decirlo de alguna manera, y realmente nuestro algoritmo los predijo como tipo 0, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestra regresión logística, pues que si estamos pensando que probabilidades menores a 0.5 son, en este caso, negativos, o bueno, negativo, 0, del conjunto A, todo esto pues es lo mismo, ¿no? Pero aquí estamos definiendo cuántos del tipo 0, cuántos nos cayó con una probabilidad menores a 0.5, en el caso de regresión logística, y que realmente fueron negativos. Entonces, análogamente, ¿no? Lo equivalente, los true positive son cuántos valores fueron positivos, ¿no? En realidad, y que nuestro algoritmo los predijo como positivos. ¿Cuánto lo vamos a definir? Falsos negativos, ¿no? Negativos falsos. Son aquellos que nuestro algoritmo los predijo como positivos, pero, no, más bien, los que su valor real era positivo, pero nuestro algoritmo los predijo como negativo, ¿no? Entonces, por eso es que son negativos falsos, ¿no? En realidad no eran negativos, eran positivos. Y, otra vez, equivalente, pues false positive, o sea, positivos falsos, es que su verdadero valor fue negativo, ¿no? Pero nuestro algoritmo lo predijo como positivo. Pero bueno, les repito, ya sea positivo o negativo, ya sea 0, 1, ya sea A o A complemento, pues estamos en la misma idea, ¿no? Ahora, justo para tener una idea de las traducciones, ¿no? Pues precisión es precision, ¿no? Recall es exhaustividad, pero yo en este caso, aunque a mí me gustaría poder
que sí las palabras fueran en español, pero realmente data science es escrito en inglés o en otro, bueno, no tanto en español, ¿no? Entonces, pues sí conviene más aprendérselas en inglés, porque además, por ejemplo, yo no me he topado nadie que use exhaustividad, ¿no? O sea, en recall. Entonces, sí, tal vez les recomiendo más que entiendan los nombres, que se aprendan los nombres en inglés y que entiendan qué significa, ¿no? Luego, el F1 score, pues es el valor F, accuracy es exactitud, confusion matrix, matriz de confusión, true positive. Bueno, estos de aquí ya ahorita los platicamos. Ahora sí, ¿qué son las matrices de confusión? Creo que esto también ya es un tema que ya ustedes han de saber por estadística, pero bueno, vamos a recordar un poquito. Pues eso es justamente cuando ponemos en una matriz pues nuestros valores de true positive y false positive, true negative y false negative, ¿no? Es decir, digamos, si estamos que la predicción es 0 y 1, bueno, más bien que los posibles clases son 0 y 1, pues tenemos que cuando era 0 en realidad, pero predijo y predijo nuestro algoritmo un 0, pues aquí lo voy a contar. Cuando en realidad era 0 y predijo un 1, pues false positive, y así para los otros valores. Cuando ya tenemos valores reales, pues aquí es donde vamos a poner cuántos de cada uno hubo. Ahora, mi pregunta sería, a ver, Melanie, ¿me podrías decir cuántas observaciones hubo en total? Pues hubo, en total, pues es la suma de esos 4 valores, ¿no? O sea, 70 más 10, 80, más 15, 95, más 5, 100, ¿no? Perfecto, ¿no? O sea, Ujú. justamente ella contó tanto los que fueron falsamente catalogados como los que fueron realmente correctamente catalogados. Entonces, en total tenemos cuántos fueron catalogados. Y nada más dime ahora, Melanie, ¿cuántos fueron catalogados como 0? Mm, o sea, de manera correcta, o sea, No, no, ¿cuántos? no, como 0. O sea, ¿cuántos, Como, o sea, de estos 100 valores, cuántos nuestro algoritmo dijo que eran de la categoría 0? 80. No, 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 Mm, no, 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 85 en la exacto, ¿no? O predicción. sea, hay que sumar las predicciones tanto de los ceros reales como de los ceros que en realidad eran 1, y entonces sumó Melanie esta columna, y si queremos los de cuántos unos nos dijo nuestro algoritmo, pues son estos de acá, ¿no? Son los 15. Y por otro lado, por último, ¿cuántos ceros en realidad hubo, Melanie? 80 y hubo 20 unos. Exacto, ¿no? Y ahora sumaste en horizontal, ¿no? Sumaste los renglones completos. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias, Melanie. Y ahora, esta misma idea, no crean que se queda en solamente dos clases, o sea, sí la podemos extender a cuando tenemos más de una clase. Lo único que tenemos que hacer justo es pensar cuántos fueron correctamente catalogados, pero haciendo todas las combinaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, si estoy pensando que mi algoritmo me dice si una imagen es gato, perro o conejo, pues veo cuáles fueron realmente gatos. De esos, cuáles mi algoritmo dijo gato, ¿no? Entonces, en esta matriz de confusión, ¿no? Me está diciendo hubo 5 predicciones gato que realmente eran gato. Hubo 5 predicciones perro que en realidad eran gato. Y hubo 0 predicciones conejo que en realidad era gato, ¿no? Eh, ¿Queda claro esta otra matriz? O sea, justamente es generalizar cuando tengo más de una clase, ¿no? Cuando ya empiezo a tener más, pues me fijo cuántos eran realidad de una cosa, pero yo la predije como otra, ¿no? O la predije correctamente. Ahora, noten que esto también tiene que ver
con toda esta idea que siempre estamos haciendo de partir nuestros valores en un conjunto de prueba y un conjunto un conjunto, bueno, sí, de ajuste y un conjunto de prueba, ¿no? Porque entonces, ya que ajustamos nuestro algoritmo, luego podemos, con esos datos de prueba, que sí conocemos tanto su valor real, ¿no? Bueno, que sí conocemos su valor real, ver cómo actúa nuestro algoritmo y decir, pues fíjate que hubo, o sea, si era conejo, o sea, por ejemplo, sí puedo decir que mi algoritmo es súper bueno para identificar conejos, ¿no? Porque de los 13 conejos que hubo, 11 los dijo correctamente. Y solo 2 se equivocó diciendo que eran perros, ¿no? En cambio, sí, cuando eran perros, como que cometió muchos errores, ¿no? Porque perro me decía a veces que era gato, ¿no? Y a veces me decía que era conejo, ¿no? Y noten que pues casi, no casi, la mitad de las veces, si mi algoritmo lo distinguió correctamente al perro, pero 2 veces se equivocó, ¿no? Y dijo que era gato y una vez dijo que era un conejo, ¿no? O sea, no es tan eficaz, ¿no? No es tan eficiente. Sí, no es tan eficaz como lo era con el conejo, ¿no? Como que con los conejos dice, esto es un conejo porque tiene las orejas puntiagudas y me lo sé muy bien, ¿no? De repente veo perros con orejas puntiagudas y dijo que era conejo, ¿no? Pero en general, nuestro algoritmo con esta matriz de confusión está haciendo las cosas bien para conejo. No tan bien para perro y ahí tampoco no tan bien para gato, ¿no? Bueno, por ahí un poquito mejor que con perro, pero pues tampoco tan bien como conejo. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? Estamos hasta ahorita bien, ¿no? Sí, profe, Ahora, todo bien. muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Ok, ok. Entonces vamos a definir ya ahora sí estas medidas. Pues F1 combina las medidas de precisión y recall en un solo valor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver qué significa precisión y recall en un momentito, pero bueno, esas dos medidas que todavía no hemos definido, ahorita vamos a ver que F1 las conjunta y facilita el poder comprobar el rendimiento combinado de la precisión y exhaustividad entre varias soluciones y en la medida media armónica entre la precisión y exhaustividad. Ahorita vamos a ver. A ver, ok. Entonces déjenme, ocupo esta lámina por un momento, solo para estos dos casos. Ok, ¿qué es la precisión? Pues es justamente ver los true positive entre true positive más false negative. Es decir, ¿cuántos sí dijiste que eran positivos con respecto a la suma tanto de los que sí dijiste que eran positivos como los que dijiste que eran positivos, pero en realidad eran negativos, ¿no? En sí lo que estamos sumando es cuántos dijiste que eran positivos y si eran positivos con respecto a todos los positivos que hubo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si uno suma los positivos verdaderos con los falsos negativos, ¿no? Un falso negativo, su valor real será positivo, ¿ok? Entonces, si sumo los positivos que en realidad eran positivos contra los falsos que en realidad eran positivos, lo que estoy sumando es los positivos en total. Entonces estoy haciendo un cociente, o sea, la precisión, esta medida que yo estoy definiendo, o sea, esta tasa de verdaderos positivos, lo cual se le llama precisión, pues es los positivos que tu algoritmo correctamente distinguió como positivos entre el total de positivos, ¿no? Ahora, vean, de manera análoga, la tasa de falsos positivos es los falsos positivos, pero ahora, a ver, permítanme, le pregunto a alguien, ¿qué significa cuando sumo los falsos positivos
más eh, los negativos verdaderos. A ver, Julio, ¿me podrías decir qué significa la suma del denominador del recall? Es decir, ¿qué estoy sumando en esa parte? Ahí. Estoy como sumando sobre los valores, no sobre los, ajá, sobre el conjunto cuya etiqueta real era falsa, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, estoy sumando los falsos positivos, es decir, que en realidad eran falsos, ¿no? Pero yo les dije una etiqueta que no les correspondía, contra los que realmente etiqueté bien como negativos, es decir, los otros negativos, ¿no? Entonces, noten que el recall o exhaustividad son de los falsos que yo distinguí correctamente, cuántos de ellos, bueno, ellos, o sea, la tasa de falsos que distinguí correctamente es los falsos que distinguí correctamente entre todos los falsos, ¿no? Ahora, noten que estos dos valores, o bueno, a ver, Julio, te sigo preguntando, ¿qué sería bueno que ocurriera con estos números? ¿Que fueran chicos o grandes? O sea, si nuestro algoritmo fuera buen algoritmo, ¿no? Si nuestro ajuste fue buen ajuste, ¿cómo quisiéramos que fuera la precisión? Pues queremos que todos los positivos sean bien etiquetados, ¿no? Entonces queremos que Fn sea igual a 0. Exacto, Entonces TPR es igual a 1. perfecto. Y ahora dime el análogo con respecto a estos. O sea, por favor, como lo dijiste súper bien, y ahora dímelo con el caso del recall. Pues ahí lo que queremos es que no haya falsos positivos. Entonces es 0 entre true negative igual a 0. Exacto. O sea, quisiéramos que nos quedara un cero en el numerador entre, pues, simplemente los true negatives, que sea lo que sea, pues cero entre un número, pues me sigue dando cero. Perfecto. Entonces, noten que lo que estamos haciendo con estas dos medidas, ¿no? La precisión nos está diciendo que también estoy evaluando los positivos, o sea, que también un dato que fue positivo, le estoy diciendo que es positivo. Y el recall nos está diciendo qué tantos errores cometí con los negativos, ¿no? O sea, sí es un poco curioso que una quiera que se haga un 1 y la otra quiero que se haga un 0, pero bueno, justo una quiero que se haga un 1 porque lo que quiero es tener los positivos correctamente elegidos, y por otro la otra quiero que se me haga 0 porque quiero no tener errores con respecto a los negativos. ¿Ok? Entonces, yo quisiera que estos dos valores, que al fin y al cabo uno nos está diciendo que también lo hiciste en la categoría positiva, y la otra nos está diciendo que también lo hiciste en la categoría negativa, ¿no? Ahora, bueno, ya como último, te sigo preguntando, ¿cuánto tendría que valer la suma de estos dos números? Pues es que los valores de arriba y los de abajo son independientes, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa fue una pregunta medio capciosa de mi parte. Es decir, Ajá. como bien me estás diciendo, no tiene por qué afectar, o sea, no tiene que valer la suma de los dos no tendría que valer un 1, ¿no? O sea, puede ser que digamos, para la precisión tengas una precisión de 1, pero el recall tengas un recall de 0.02, ¿no? O sea, sí cometes algunos errores con los negativos, ¿no? Ahora, o sea, les repito, en un mundo ideal, nosotros queremos que la precisión sea 1 y el recall sea 0. Pero, pues también queremos ver que no esté cometiendo errores de uno o de otro, ¿no? O sea, no, quiero ver entonces, oye, no me digas dos valores, sino ahora dime nada más un número el cual yo me tenga que fijar. Y entonces, ahora sí, por eso,
es que definimos el F-score, que en sí es pues, juntar estas dos ideas entre la precisión y el recall, ¿no? O exhaustividad, y cómo las juntamos, pues como una media armónica, ¿no? Es decir, bueno, la media armónica es cuántos hay entre la suma de los inversos, ¿no? O sea, si tuviera más valores, aquí pondría n, y aquí la suma de 1 entre cuántos tengo de cada categoría, ¿ok? Ahora, si uno hace la algebrita, pues llego a esta ecuación, y ahora sí, esto nosotros queremos, ahí, ya me volví, o sea, si volvemos, ahora sí le voy a preguntar a alguien más para ya no molestar más a Julio. David, ¿cómo quisiéramos, tomando las ideas que ya David nos dijo acerca de la precisión y el recall, cómo quisiéramos que fuera el F1 score? O sea, si nosotros tenemos un buen modelo, ¿no? Si ajustamos bien las cosas y además nuestro modelo distingue bien las categorías, ¿cómo debería de valer el F1 score? O sea, mi pregunta es, este número, ¿a qué debería valer? Pues queremos que sea lo más pequeño posible, ¿no? Entonces, si queremos que la precisión sea de 1, idealmente, y el recall sea de 0, pues te quedaría de 0 arriba y arriba te queda un 1. Ese es en el mejor caso y te quedaría el 0, el F1. Exactamente. O sea, mientras más cercano a 0 sea, mejor, ¿no? Y ahora, siguiendo con esto, bueno, ahora en el caso contrario, si tenemos un modelo muy chafa, ¿no? Que se equivoca por todos lados, ¿cuánto valdría el F1 score? Creo que se invertirían los papeles y ahora la precisión sería como de 0 y el recall sería de 1. Entonces sería lo mismo, nada más que, pues sí, sería 0 también. Un error que sea muy malo nuestro modelo. ¿No? Ok, entonces, pasemos. Pues ya tenemos estas tres medidas, ¿no? Y ya tenemos esta que nos junta las dos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en muchos casos? Pues que nosotros, para definir algunos de estos algoritmos en particular, para definir el caso de regresión logística, lo que definimos es un umbral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues tenemos por ahí dos distribuciones, una de la categoría 1 y otro de la categoría 0, ¿no? Que posiblemente se intersecten en un cacho, ¿no? Aquí justamente este dibujo es lo que nos está diciendo. Bueno, valores que te encuentres aquí, pues si tú dijiste que con punto 5, ¿no? Era tu threshold, tu valor para distinguir a qué categoría lo mandabas, pues hay veces que te vas a equivocar, ¿no? Hay veces que ese punto 5, aunque hubieras tenido una probabilidad más chica, pues sí correspondía ese individuo que evaluaste a ser de la categoría 1, y hay veces que probabilidades que eran más grandes, ¿no? Que debiste de decir que era categoría 0, pues te equivocaste, ¿no? Pero ahora piensen que podríamos mover ese umbral, ¿no? Es decir, no siempre solo quiero, o sea, no, al mover el umbral, lo que estoy jugando es con qué ocurre con mi recall y mi precisión. ¿Por qué? Porque si yo podría hacer un algoritmo que siempre me dijera que todas las cosas fueran de categoría 0, ¿no? Entonces, justamente con respecto a la categoría 0, pues no tiene ningún error, pero con respecto a la categoría 1, pues se equivoca siempre, ¿no? Si tengo un algoritmo que lo único, o sea, tú le metas lo que le metes, él te va a decir categoría 0, entonces pues, están equivocándose siempre para la categoría 1, pero nunca para la categoría 0. Ahora, ¿cómo mover estas probabilidades? O sea, nosotros habíamos dicho, no, regresión logística, ponle este umbral de 0.5. Pero hay veces
que no te conviene tener un umbral de 0.5. Y estos casos pueden ser casos como no es lo mismo que te hayas equivocado diciendo que un paciente estaba libre de la enfermedad, ¿no? Porque digamos que el tratamiento era poco invasivo, como que te hayas equivocado que un paciente, no, a ver, no es lo mismo equivocarse que un paciente, está libre de la enfermedad cuando sí la tiene, como el error de decir que el paciente estaba enfermo cuando no la tiene. Ahora, ¿eso de qué depende? Pues justamente si el tratamiento que le pones es poco invasivo, pues tú prefieres catalogar a todos como que si estuvieran enfermos, o sea, pocas veces dirías que no, dado que el tratamiento es poco invasivo, es decir, que me pongan la inyección, ¿no?, del tratamiento, pues no me va a hacer mucho mal si no estoy enfermo. Pero en cambio, si no me ponen la inyección y si estaba enfermo, pues puede ser que me muera por ese error, ¿no? Entonces, sí hay veces que me conviene mover estas probabilidades para zonas donde cometes más o menos errores de ciertos tipos. Ahora, ese tipo de juegos, o sea, ese tipo, no de juegos, ese tipo de ajustes, ya uno tendría que entonces valorar qué tanto es válido equivocarse, ¿no? O sea, ¿qué tanto es válido equivocarse en la categoría 0 o en la categoría 1? Y piensen que luego también tendrían que poner otras medidas de qué tanto es malo equivocarse en categoría por cada una de las categorías. O sea, si no solamente estoy trabajando con 0 y 1, sino tengo 7 categorías, pues a cada una, ¿no? ¿Cuál es el costo de haberme equivocado en esta, el costo de haberme equivocado en esta y así sucesivamente, ¿no? Y eso lo puedo meter también en función de riesgo, ¿no? Ahora, justo, otra vez esa misma figura, pero con lo que les acabo de decir, con pacientes de cáncer y pacientes sin cáncer, ¿no? Entonces tengo mis false positive, mis false negative y así. Ahora, lo que entonces queremos hacer es evaluar dónde poner este umbral, ¿no? Y para eso nos va a servir la curva ROC, lo que es Receiving Operating Characteristic, que la verdad no he visto que lo traduzcan, por lo menos. Entonces, las curvas ROC, lo que van a hacer, como ya habíamos visto esta parte, es valorar, lo que van a graficar es tanto la precisión como el recall con respecto a ir cambiando los umbrales, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es no solamente permitir, por ejemplo, nuestro modelo de regresión logística que tenga el umbral 0.5, sino vamos a moverlo desde 0 hasta 1, ¿no? Y ver qué es lo que va a ocurrir con nuestros valores, ¿ok? Y entonces vamos a graficar con respecto a distintos umbrales cuáles son nuestra precisión, o sea, vamos a fijarnos en cuánto valió la precisión y cuánto valió el recall y pongo un puntito, ¿no? Es decir, varío el umbral y grafico mi tasa mi precisión contra el recall. Muevo otra vez el umbral y otra vez pongo un punto. Muevo otra vez el umbral y pongo un punto. Aquí pareciera que tuviéramos que evaluarlo para todos los puntos entre 0 y 1, pero en realidad como va a haber grandes brechas, ¿no? Grandes cachos que aunque varíe este umbral, como no hubo datos que bajo ese umbral al moverlo se modifiquen, ¿no? O sea, digamos, podría ser un cacho que entre 0.7 y 0.8, ¿no? Sigues clasificando de la misma manera tus valores, ¿no? Entonces solamente los graficas, ¿no? Tanto para 0.7 como para 0.8 y no necesitas graficar para 0.71, 0.72, 0.73, ¿no? 0.73, 14, 16, ¿no? Cualquier otra denominación, ¿no? Y además en general no necesitamos graficar absolutamente todos los valores, ¿no? Pero el chiste de las curvas ROC
es graficar a distintos valores del umbral cómo se van comportando tanto la precisión como el recall. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál sería una curva ROC? O sea, noten que tengo un modelo, o sea, imaginen, tengo mi regresión logística y para esa, o sea, ya con unos parámetros ajustados, yo muevo el umbral, es decir, muevo que ya no solamente tiene que ser 0.5 cuando digo que es de una categoría u otra, sino que ahora doy chance de, bueno, vamos a ver si en lugar de 0.5 vale 0.3, ¿no? Y me fijo en cuánto valió la presión y cuánto valió el recall, ¿no? Y así voy haciendo todos los valores, ¿no? Bueno, una gran parte de los valores entre 0 y 1, y me fijo en la gráfica. Mi pregunta es, ¿cuál sería un modelo bueno? O sea, ¿cómo se vería reflejado en la curva ROC un buen modelo? Y esa pregunta, Tonali, ¿cuál sería un dibujo de una buena curva ROC? O sea, a ver, si quieres recordemos, ¿cuál es un buen valor para la precisión? Para la precisión es que sea 1, ¿Y para el recall? que sea 0. Ok. Si yo en general tuviera un buen modelo, yo quisiera que sin importar cuál era mi umbral, yo tener tanto el 1 para la precisión y el 0 para el recall. Y entonces eso, ¿cómo se ve en la gráfica? O sea, ¿qué gráfica me quedaría? Fíjate que tu presión vale 1 y tu recall vale 0. ¿Dónde está ese punto? Precisión 0.5 y, perdón, precisión 1 estaría como en el eje de las Y. En el eje de las 10, perfecto, ¿no? O sea, sería justamente la coordenada, bueno, más bien dime cuál es la coordenada, ¿no? El de la precisión, bueno, ajá, 0.1, O sea, si me dices ¿no? ¿qué dijiste? Perdón. Sería 0.1, perdón. Exacto, No, ¿no? Y entonces, si yo quisiera pensar que mi modelo es súper bueno, yo quisiera que sin importar cuál umbral tomo, me sigue valiendo lo mismo, ¿no? Me sigue siendo me sigues graficando estos valores. Entonces, o sea, en el fondo lo que quisiera que ocurriera sería que mi curva ROC se pareciera mucho a la curva constante 1, ¿no? sí, Es decir, que sin importar cuál es tu, ¿cómo se llama? Sin importar cuál es el umbral. el umbral, yo siempre te vas a lo más, digamos, te vas a lo más como tendiendo a ese 0,1. Sí, ¿Ok? sí. Ahora, perfecto. Entonces ya quedamos que una curva ROC, o sea, la más bonita curva ROC es la que más se le parece a la pura coordenada 0,1. Ahora, pero pues eso no va a ocurrir, ¿no? O sea, si tú mueves el umbral, pues vas a empezar a variar los errores que vas a cometer de un lado y de otro, ¿no? Entonces, lo que se hace para poder medir o sea, volvemos, si yo estoy jugando con muchos umbrales, pues tengo toda una curva y evaluar qué tan buena es una curva contra otra, pues es difícil, ¿no? A ver, déjenme ver. Sí. O sea, un buen modelo va a ser aquel que mientras más se parezca su curva ROC a esta constante, ¿cómo se llama? Esta constante 1, ¿no? Mientras más la curva ROC se parezca a la recta identidad, pues va a ser peor. Ahora,
Mi pregunta es, ¿por qué cuando la curva ROC se parece a la diagonal es justamente como simplemente estás adivinando, ¿no? Entonces, a ver, Daniela, ¿por qué ocurre que cuando la curva ROC es la curva identidad, bueno, la recta identidad, es como si estuviéramos adivinando las cosas? ¿Qué tiene de particular esa curva ROC? Puede ser porque justo están variando la precisión y el recall. Sí, pero imagina, a ver, va más fácil. ¿Qué pasa si mi modelo, sin importar cómo sean los datos de un renglón, lo único que hace es lanzar una moneda y decir, si cae águila, pues vale 0, y si cae sol, vale 1. Entonces, ese modelo como que no le interesa, pues cuáles fueron los valores reales, ¿no? O sea, no le interesa, pues es que tu paciente tenía presión arterial tanto y tenía una estatura de tanto y un peso de tanto. ¿Sabes? Dice, si los datos muy bien, gracias, lanzo mi moneda y veo. Dime, por favor. ¿Mande? Arrigo Julio César levantó la mano. A ver. Déjame nada más, acabo con esta idea y ahorita, bueno, a ver, déjame ver. Sí. Apenas la leí. Ok. No, ese es comentario pasado. O sea, Julio César levantó la mano como quiere participar. O sea, cuando Bueno, termines tu idea le das la palabra. Sí, Julio César, dime, por favor. Es que ahorita que dijo volado, pues me prendió el foquito, ¿no? Y en realidad lo que estamos haciendo es una Bernoulli y estamos variando la P de ese parámetro, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues sí, estoy como cargando la moneda hacia un lado hacia el otro, pero al final siguen siendo volados. Bueno, o sea, a ver. O sea, Sí, sería como pensar en que tu modelo de clasificación es tan bueno como que tú te pongas a lanzar una moneda y empieces a decir si tiene cáncer o no, o sea. Exactamente es eso, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo, por favor, nada más dime, Guillermo, ¿cuál es la precisión de este modelo que lanza una moneda? 0.5, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, no importa qué tan falso positivo o sea, no importan los datos que tenía mi paciente, yo aventé una moneda y entonces con 0.5 sí le atiné y con 0.5 pues no le atiné. Uh-huh. ¿Y qué valor tiene el recall? Lo mismo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, justo lo que yo estoy haciendo cuando tengo el caso Bernoulli, pues es que no me está importando y simplemente estoy adivinando las cosas, ¿no? Y cuando estoy moviendo con mi umbral, lo que estoy haciendo es como Julio César dijo, ¿no? Es, pues estás jugando con una Bernoulli y entonces simplemente estás cambiando las probabilidades de la moneda, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta. Muy bien, muchas gracias a ambos. Bueno, y también a Tonalí. A ver, presentar. Ok, entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, otra vez, queremos simplificar las cosas, ¿no? Como F1 simplificaba la idea de presión y recall, pues ahora queremos simplificar la idea de estar pensando en toda una curva, y eso lo vamos a hacer con la AUC, o área bajo la curva, de la curva ROC, ¿no? Y entonces lo que la AUC va a hacer es, en lugar de tener que pensar en toda esta curva, ¿no? Pues simplemente dime cuál fue el área bajo esa curva. Y en el caso de un modelo súper bueno, pues más se va a parecer, o sea, noten que modelos muy buenos se van a parecer más a esta línea anaranjada, ¿no? Y entonces, ahora sí, Daniela, por favor respóndeme, ¿cuánto va a valer el área bajo la curva de un muy buen modelo? Sería muy cercano a 1, ¿no?
Exactamente, ¿no? Mientras más cercana a 1, pues tanto tu precisión como recall lo estás haciendo bien, y entonces el área de toda esta curva se está pareciendo más a 1, ¿no? Perfecto, Daniela. Entonces ahora sí, pues ya hemos visto cómo se define precisión, recall y F1, cómo se identifica, cómo se interpreta una matriz de confusión, que es simplemente ver los falsos, bueno, los errores que he cometido o los aciertos que cometí, pero visto en una matriz, ¿no? Mientras más esta matriz se parece a simplemente una identidad, pues mejor, ¿no? Porque justamente le estás atinando bien a cada una de tus clases. Y pues ya también vimos cuáles son estas dos, tanto la curva, ¿no? La curva ROC, como el área bajo la curva, que es esta A o C. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, todo en orden. Perfecto. No, todo en orden. Perfecto. Entonces, ya con esto, déjenme prendo ay, sorry. Ya con esto, ya acabamos este segundo tema y ya tienen todas las herramientas para hacer tu tarea. Entonces, ya la próxima clase que van a tomar conmigo, vamos a seguir ya con nuestro último tema, que va a ser árboles de decisión.